Pensamiento dinámico o la ley de la energía vibrante, de William Walker Atkinson. Capítulo 11. La teoría del pensamiento dinámico. De los capítulos anteriores hemos aprendido que 1. Las formas de fuerza o energía radiante, conocidas como luz, calor, magnetismo y electricidad, son modos de movimiento que surgen del movimiento original de las partículas de la sustancia, moléculas, átomos, corpúsculos o electrones, y que dicho movimiento original de las partículas surge de la operación de la ley de atracción. 2. Que las formas de fuerza atractiva o energía conocidas como gravitación, cohesión, adhesión, atracción atómica, afinidad química o quimiquismo y atracción corpuscular también surgen de la operación de la ley de atracción. Y 3. Que a partir de lo anterior se sigue que todas las manifestaciones de fuerza y energía en sustancia inorgánica, es decir, tanto la energía radiante en sus formas de luz, calor, magnetismo y electricidad, como también la energía atractiva en sus formas de gravitación, cohesión, adhesión, química o atracción atómica y atracción corpuscular, surgen de la operación de la ley de atracción. Será bueno recordar que el hecho de que algunas de las formas mencionadas de fuerza radiante o energía, como el calor, la luz, el magnetismo y la electricidad, puedan surgir del movimiento transmitido desde otra sustancia, no cambia el asunto. Porque si surgen de ondas de alguna otra sustancia, simplemente sigue que el movimiento original que dio lugar a las ondas surgió de la operación de la ley de atracción. O si surgen del movimiento interrumpido, simplemente sigue que el movimiento que es interrumpido puede ser rastreado hasta el movimiento original que surgió de la operación de la ley de atracción. Así que todo poder mecánico y todas las formas de energía o fuerza que producen lo mismo, omitimos por el momento las formas de energía o fuerza de organismos vivos que se describirán más adelante, surgen de la operación de la ley de atracción. Ahora, para el siguiente paso, hemos visto que la operación de la ley de atracción resulta de la acción vital mental por parte del principio de vida y mente inherente en la naturaleza de las partículas de sustancia. Por consiguiente, se puede decir que todas las formas de energía y fuerza que tienen su origen en la ley de atracción son manifestaciones de acción vital mental. Pero esto no es todo, pues no hemos considerado la energía y fuerza que residen y se manifiestan en lo que se denomina organismos vivos, como la vida humana, animal y vegetal, que se manifiestan a través de los organismos físicos o cuerpos del hombre, animal y planta. Para evitar una larga digresión en los reinos de la biología, omitiremos todo salvo una referencia pasajera a las teorías que buscan identificar la acción de las células de la vida orgánica con las de las partículas de la vida inorgánica. Recuerda que la sustancia orgánica tiene sus moléculas, átomos y corpúsculos, así como sus combinaciones superiores conocidas como células. Y buscaremos la fuente última de todas las formas de fuerza y energía exhibidas por la vida orgánica en lo que yace detrás de la acción física. No necesitamos argumentos aquí, pues todos reconocerán fácilmente que detrás de la acción física del hombre, animal y planta yace la vida y la mente, y que, por lo tanto, toda fuerza y energía que surjan de dicha acción deben ser manifestaciones de acción vital mental. Y así, resumiendo nuestras conclusiones sobre fuerza, energía y movimiento en la sustancia inorgánica, llegamos a entender la proposición básica de la teoría del pensamiento dinámico, que es la siguiente: que todas las formas y exhibiciones de fuerza, energía, movimiento y poder son manifestaciones de acción vital mental, y que, en consecuencia, al final no hay otra fuerza sino la fuerza vital mental, no hay otra energía sino la energía vital mental, no hay otro movimiento sino el movimiento vital mental, no hay otro poder sino el poder vital mental. Es posible que el lector promedio no reconozca la tremenda importancia de la proposición anterior. Es muy revolucionaria y no solo está directamente opuesta a la teoría materialista que hace de la materia el factor dominante, el único factor de hecho en la vida, sino que también es muy diferente de la opinión de la persona promedio que ha sido enseñada a pensar en fuerza ciega, materia muerta, energía mecánica, poder de maquinaria, motores, etc. Y aún así te invito a volver sobre el camino que conduce a la teoría y a examinar cada parte del camino en busca de puntos débiles, puntos inseguros, etc. El escritor siente que el trabajo resistirá el examen. Él cree que ha logrado no solo demostrar que 1. El universo está vivo y pensante y 2. Que la mente es dominante, sino que también cree que ha hecho al menos parcialmente comprensible el antiguo aforismo oculto y metafísico que se ha escuchado tanto en los últimos días.
la declaración de que todo es mente y la mente es todo. Lo único que falta ahora es la prueba de la antigua teoría oculta de que la materia o sustancia se mezclan gradualmente en la mente y que al final se descubre que tienen su origen allí. Hasta ahora la ciencia no nos ha dado esta prueba, pero comienza a parecer así, aunque la ciencia no sueña con lo que yace al final del camino que está recorriendo. Nos dice que ve la materia disolviéndose en fuerza o energía y que quizás el universo puede encontrarse como energía o fuerza al final. Pero ignora el hecho de que sus investigaciones ya han demostrado, para aquellos que saben cómo combinarlas, que la mente está detrás de la fuerza, que toda fuerza es fuerza mental al final. Y así ves que no es tan lejano el paso de la materia a la mente en estos días del siglo XX. El puente está siendo erigido por los materialistas, pero el mentalista será el primero en cruzarlo. Pero hay muchas preguntas importantes que debemos considerar en relación con la teoría del pensamiento dinámico, y debemos apresurarnos hacia ellas. Una de las primeras preguntas que deben considerarse es la de la transmisión de fuerza, energía o movimiento. La ciencia nos ha dicho que la luz viaja y es contagiosa, que el calor viaja y es contagioso, que la electricidad viaja y es contagiosa, que el magnetismo viaja y es contagioso, pero ha fallado en encontrar evidencias de que la fuerza de cohesión, la fuerza de gravitación, la fuerza de afinidad química o la fuerza de afinidad corpuscular sean contagiosas. Y aunque reconoce que deben viajar más allá de los límites de los cuerpos que las manifiestan, aún no ha planteado ninguna teoría o hipótesis digna de este nombre para explicar el fenómeno. Nos informa que la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad viajan a través de ondas del éter a una velocidad de 184.000 millas por segundo y que cuando llegan a su destino, las ondas de éter generan vibraciones similares en la sustancia con las que entran en contacto. La única explicación del método o medio de viaje es la teoría del éter de Aristóteles que, aunque generalmente aceptada como una hipótesis de trabajo, sin embargo provoca una amplia sonrisa en el rostro de cualquier científico reflexivo que la considere en detalle. En cuanto al medio de transmisión de la gravitación, la cohesión, la afinidad química y la afinidad molecular, la ciencia guarda silencio. Todo lo que dice es que se cree que la gravitación viaja instantáneamente a través de distancias que la luz, viajando a una velocidad de 184.000 millas por segundo, tarda más de 2.000 años en recorrer. Verdaderamente la gravitación desafía las teorías y estimaciones científicas y se ríe del éter. Veamos si la teoría del pensamiento dinámico arroja alguna luz sobre el tema. El primer paso en la solución del problema de la transferencia y comunicación de energía es recordar el hecho de que la energía es puramente mental, ya sea gravitación, afinidad o atracción por un lado, o luz, calor, magnetismo o electricidad por el otro, todo es fuerza mental. La atracción en todas sus formas ha sido reconocida como acción mental. Y las vibraciones que causan la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad se han visto como resultado de la ley de atracción y por lo tanto son mentales. Siendo este el caso, ¿no sería prudente buscar una solución para la transmisión de fuerza y energía en la región de la que se originó, la región mental? ¿No parece esto razonable? ¿No debería buscarse la explicación para los efectos mentales en una causa mental? ¿Y no debería buscarse el medio entre mente y mente en la región mental? Tomando la libertad de echar un vistazo a algunos de los capítulos siguientes de este libro, adelantándonos un poco en la historia, por así decirlo, consideremos la operación de la mente en las formas superiores de vida. Sin argumentos ni pruebas en este punto, recordemos las afirmaciones bien fundamentadas y las antiguas enseñanzas ocultas que también indican que la mente no está confinada a los límites del cuerpo, sino que se extiende como un aura a cierta distancia más allá de la forma física. Recordemos también los fenómenos agrupados bajo el tema general de transmisión de pensamientos, telepatía o el mejor término de todos, telestesia, que significa literalmente sensación lejana. El escritor imagina que escucha el grito de burla en este punto por parte del personaje materialista o el hombre de la calle que ha sido inducido a leer este libro por algún amigo bien intencionado. Transmisión de pensamientos, tonterías, podríamos oírle decir en la imaginación. Pero que este lector recuerde, tonterías o no, que la transmisión de pensamientos es un hecho comprobado y que miles de personas lo saben absolutamente por su propia experiencia. Es demasiado tarde en el día para burlarse al mencionar el término. Bien, entonces, dado que la fuerza es mental y estamos buscando una explicación mental para el fenómeno de la transmisión de la fuerza,
¿No parece natural considerar la transmisión de pensamientos en esa conexión? Respondiendo a una posible objeción de algún lector crítico, al efecto de que antes de que se pueda recibir una sensación, el receptor debe tener órganos sensoriales, una objeción muy válida, pero que la propia ciencia responde, sigamos leyendo. Haeckel, el distinguido científico, en su esfuerzo por demostrar que los sentidos del hombre son simplemente un desarrollo de algo en la vida inorgánica, ha llamado nuestra atención sobre el hecho de que las moléculas y los átomos son capaces de recibir sensaciones y responder a ellas. Hace bastante hincapié en esto en sus últimas obras y comenta, entre muchas otras cosas que muestran sus opiniones positivas sobre el tema de sensación en el mundo inorgánico. No puedo imaginar el proceso químico y físico más simple sin atribuir a los movimientos de las partículas materiales una sensación inconsciente. La idea de la afinidad química consiste en que los diversos elementos químicos perciben las diferencias cualitativas en otros elementos, experimentan placer o repulsión al contacto con ellos y ejecutan movimientos específicos por esta razón. También cita con aprobación las observaciones de Nayeli, quien dijo: si las moléculas poseen algo que esté relacionado, aunque sea de forma distante, con la sensación, debe ser cómodo poder seguir sus atracciones y repulsiones e incómodo cuando se ven obligadas a actuar de otra manera. Haeckel también dice que, en su opinión, las sensaciones en la vida animal y vegetal están conectadas por una larga serie de etapas evolutivas con las formas más simples de sensación que encontramos en los elementos inorgánicos y que se revelan en la afinidad química. ¿No es esto suficientemente fuerte? Quizás ahora se nos permita al menos asumir que incluso los átomos, moléculas y corpúsculos tienen algo parecido a la sensación. Alguien podría objetar que Haeckel habla de contacto entre las partículas y que la sensación por contacto, incluso en un átomo, es muy diferente a la sensación sin contacto a una corta distancia. Pero si el objetor se toma la molestia de revisar las enseñanzas de la ciencia respecto a la relación de las partículas, verá que las partículas nunca están exactamente en contacto, excepto en momentos de colisión que, por cierto, evitan cuidadosamente. Los corpúsculos, como hemos mostrado, tienen mucho espacio en el cual moverse y se mueven en órbitas alrededor de cada uno. Los átomos se combinan, pero siempre hay espacio entre ellos, como se puede ver en las enseñanzas sobre el éter, que rellena las grietas según la teoría. Y las moléculas también tienen mucho espacio, como se puede ver en esa parte del tema, particularmente en la comparación de la gota de agua ampliada al tamaño de la Tierra, en la cual las moléculas aparecerían aproximadamente del tamaño de la gota original, con más espacio entre cada una que su propio tamaño. De hecho, como se nos ha mostrado en un capítulo anterior, las partículas solo son atraídas hasta cierta distancia, en la que resisten el impulso o la atracción y se mantienen a distancia un poco. No se les puede forzar demasiado cerca sin crear perturbaciones y manifestaciones de fuerza, y si están separadas más allá de una cierta distancia, el poder de atracción deja de operar. Pero siempre hay algo de espacio entre ellas y ellas salvan ese espacio y ejercen y reciben el poder de atracción de alguna manera. Esto es cierto no solo para partículas, sino también para los grandes cuerpos como la Tierra y los planetas, que son atraídos y atraen a grandes distancias. Ahora la pregunta: ¿cómo ejercen sentido y poder de atracción sobre la gran distancia comparativamente, tanto en el átomo como en el planeta y el Sol? Alguien podría responder la pregunta cerrando el último párrafo con la palabra electricidad. Muy bien. La electricidad, como el éter, resulta bastante útil cuando uno se ve obligado a explicar algo desconocido. Electricidad, como el periodo glacial, el éter de Aristóteles, las leyes naturales y la sugerencia, es un arma muy útil de argumentación y a menudo actúa como un preventivo para más indagaciones e investigaciones hasta que alguien lo suficientemente irreverente frente a los precedentes surge para preguntar: ¿pero por qué? ¿Y cómo? Y pone en marcha la bola de nuevo. Pero la electricidad no se servirá en este caso, ya que la tasa de viaje de la electricidad es bien conocida, 184.000 millas por segundo, lo que, aunque rápido, parece el arrastre de un tren de carga lento comparado con la tasa de viaje instantánea de la gravitación. Además, la gravedad requiere un medio y la gravitación no, y en muchos otros aspectos se ve que los dos son totalmente diferentes. Y en el caso del espacio entre el átomo, la molécula y el corpúsculo, no es más razonable decir electricidad de lo que sería decir calor o luz, y en este caso el magnetismo no está disponible por razones obvias.
Recuerda que la electricidad, la luz y el calor son causados por el movimiento resultante de la atracción y el niño no puede procrear al padre. Calor, luz y electricidad pueden engendrarse mutuamente y lo hacen, y la gravitación puede procrear calor, luz y electricidad. Pero calor, luz y electricidad no pueden procrear gravitación, nunca. Y luz, calor y electricidad necesitan ser reabastecidos desde la fuente común de energía. Pero la gravitación es autosuficiente y no pide reabastecimiento, ni batería de almacenamiento, ni central eléctrica. La electricidad, el calor y la luz vienen y van, apareciendo, manifestándose, desapareciendo, siendo absorbidos por cada uno o por la sustancia. Pero la gravitación siempre está allí, incambiable, constante, inmutable, invariable, algo por encima de la materia y la fuerza. Algo majestuoso que inspira asombro, sublime. ¿Acaso se necesita un vuelo salvaje de la imaginación para ver que este algo que no es materia ni fuerza debe ser una manifestación de la mente? Primero apliquemos esta idea de la transmisión de pensamiento a la operación de la ley de atracción entre los corpúsculos, átomos y moléculas, las partículas de la sustancia. Se cree que las partículas se mueven hacia o alejándose unas de otras de acuerdo con los funcionamientos de la atracción y la afinidad en sus diversos grados. Primero deben desear moverse. No el deseo en el sentido desarrollado que sentimos, pero aún así un sentimiento elemental o inclinación o tendencia. Llámalo como quieras, pero sigue siendo una emoción mental rudimentaria, una emoción que lleva al movimiento. Y esto no es un juego de palabras. Consulta el significado de la palabra emoción y verás su aplicación. Luego, siguiendo el deseo, viene la acción en dirección de satisfacerlo. Las partículas actúan para satisfacer el deseo de dos maneras, actuando a distancia. Ejercen la fuerza de atracción que el autor cree que es fuerza mental, transmitida por la mente, proyección, un lazo mental o psíquico siendo establecido. Por medio de este lazo de la mente, la partícula se esfuerza por 1, acercarse al objeto y 2, atraer el objeto hacia sí. En el caso de la molécula, este deseo y movimiento parece ser mutuo y evidenciado por y para todas las partículas por igual, siempre que estén dentro de la distancia molecular, como lo llama la ciencia. Pero en el caso de los átomos parece ser diferente, ya que se encuentra un mayor grado de elección o afinidad electiva. Esta elección no es del todo libre, sino que depende de los gustos y disgustos relativos de cierto tipo de elementos, como hemos visto en capítulos anteriores, aunque por supuesto estos elementos están todos hechos del mismo material en diferentes combinaciones. Los detalles de la atracción corpuscular no se conocen, por lo que no se puede decir si existen preferencias o si en palabras de la calle todos los corpúsculos se parecen entre sí. Sin embargo, parece que debe haber algunas razones para la preferencia entre los corpúsculos, de lo contrario siempre formarían las mismas combinaciones, siempre actuarían igual unos con otros ya que son similares en otras acciones, y así solo existirían un elemento o tipo de átomo en lugar de los 75 ya conocidos. Desde luego, en este caso podría ser que el único tipo de átomo formado fuera el átomo de hidrógeno y que todos los demás elementos o átomos fueran modificaciones de ese uno, justo demostrando los sueños de los científicos del siglo XIX. Pero como diría Kipling, eso es otra historia. Para volver a la partícula que dejamos intentando atraer a la otra partícula hacia sí y a sí misma hacia la otra, no hay conexión material entre ellas y la electricidad y el magnetismo no servirán. Entonces, ¿qué se debe hacer? Evidentemente la partícula lo sabe, pues ejerce un poder o fuerza de atracción por medio de la conexión mental y ambas se unen. La partícula evidentemente es capaz de ejercer un poder de repulsión o de alejamiento invirtiendo el proceso, actuando el vínculo mental como el medio. Esto puede causar una sonrisa porque nunca hemos visto un ejemplo de cuerpos juntándose por vínculos intangibles. No lo hemos visto. Entonces, ¿qué pasa con dos piezas de acero magnetizado o dos sustancias electrificadas? Oh, eso es diferente, dices. ¿Por qué diferente? ¿No es el vínculo intangible? ¿Y no hemos visto que tanto la electricidad como el magnetismo eran también acciones mentales? Pero bueno, sí, eso es. Quizás la fuerza atractiva sea magnetismo o electricidad. No, eso no funcionará, pues hemos visto que la electricidad y el magnetismo eran productos de esta atracción, no productores de ella.
La atracción debe venir antes de la electricidad y el magnetismo, no después de ellos. Estás mezclando causa y efecto. Incluso si tuvieras razón y no puedes tenerla, ¿no sería la fuerza eléctrica o magnética convocada en operación y dirigida por acción mental surgida del deseo? No puedes escapar de la acción mental cuando estudias la ley de atracción. Pero, ¿qué pasa con el hecho de que el calor hace que las partículas cambien sus vibraciones y se separen y todo ese tipo de cosas? Y la electricidad igualmente, podrías preguntar. Seguramente esto saca el asunto de la acción mental, ¿no? Bueno, el autor piensa que el fenómeno al que se refiere solo ayuda a probar su teoría y se esforzará en demostrártelo. La consideración de los hechos relatados en este capítulo nos lleva a una proposición complementaria a nuestra proposición básica que puede enunciarse de la siguiente manera. No solo es la ley de atracción la manifestación de un proceso mental o de una acción mental vital, sino que también la fuerza o energía real utilizada para acercar las partículas de sustancia en una relación más estrecha, de acuerdo con esta ley, es por su naturaleza una fuerza o energía mental vital que opera entre cuerpos o partículas de sustancia sin un medio material.